gloria a Dios. Dios bendiga, Dios guarde a cada radio oyente que se encuentra sintonizando en esta preciosa hora del Señor. Le damos toda la gloria y toda la honra al Señor por concedernos la oportunidad y el privilegio de un jueves más poder estar aquí en su programa, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo, con su hermana amiga Mileicha Rivera, evangelista del Señor, por gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo, del ministerio Libertad a los Cautivos, Isaías 61, 1 al 3. Pertenecemos a la iglesia La Nueva Jerusalén, Ciudad de la Verdad, Monte de Santidad, aquí en Baton Rouge, Luisiana, con mis pastores Francisco Guzmán y Brenda Liz Parrilla. Así que le damos la gloria al Señor, porque sabemos y reconocemos, gloria a Dios, que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gloria al Señor. Pero sabemos que ya Cristo viene, por tanto tenemos que estar preparados para la venida del Señor. Gloria a Dios, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. A su nombre sea la gloria. Así que estamos en vivo a través de Radio Retén Lo que Tienes, 1710 AM, Baton Rouge, Luisiana, www.radioretenloquetienes.com. Gloria al Señor, amén. Así que si usted tiene alguna petición, puede dejarnos su petición, gloria al Señor, para así, gloria al Señor, estar orando al final de la programación. Gloria al Señor. Vamos a ir a la palabra. Tenemos un tema, gloria al Señor, muy importante y esencial en esta mañana. Gloria a Dios. Vamos a estar dando este tema hoy, gloria a Dios, que el Señor nos ha dado para su gloria. Vamos a estar sobre el tema verdadero contexto de Gálatas 5:1. Gloria al Señor. Vamos a estar hablando de Gálatas el capítulo 5 también, pero queremos enfatizar en el versículo 1 como punto, verdad, central, ya que pues hay personas que este versículo lo han sacado de contexto, gloria al Señor, y realmente están dándole un mal contexto y un mal significado, y muchas personas están saliéndose y desviándose de la sana doctrina por este tipo de falsas doctrinas que están enseñando referente a este versículo, entre muchos más, pero en esta ocasión vamos a traer para poder así derribar los argumentos y falsos fundamentos, falsos argumentos, y cómo se derriba por la palabra de Dios, cómo se derriba, amén, por medio de Cristo, gloria al Señor, por la enseñanza del Señor. No es el hombre que lo hace, es la palabra de Dios, porque cuando hablamos las cosas a la luz de la palabra, nos damos cuenta, gloria al Señor, que realmente, gloria a Dios, hay muchas falsas doctrinas que están enseñando. Nos damos cuenta que hay muchas cosas que las personas hoy están hablando fuera de la guianza del Espíritu Santo y fuera de la iluminación del Espíritu Santo. Amén. Así que vamos a comenzar en oración. Gloria al Señor. Vamos a hacer, hablar esta palabra. Gloria al Señor. Vamos a hacer un estudio bíblico para la gloria del Señor y para la gloria de Dios. Así que vamos a orar para la gloria de Dios y así vamos a entrar a la palabra. Padre, en esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia, dándote toda gloria, toda honra, porque solamente tú la mereces, Señor. Padre, gracias, Dios mío, por la oportunidad y el privilegio que tú nos concedes de poder una vez más predicar tu palabra, enseñar tu palabra para la gloria y para la honra de tu nombre. Yo te pido, Señor amado, que mientras tu palabra es enseñada, tú rompas toda cadena, Señor, tú libertes al cautivo, tú sanes al enfermo, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, libertes al endemoniado, en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido que mientras tu palabra es predicada, Señor, seas tú, Dios amado, obrando conforme a tu perfecta voluntad, Señor. Que mientras tu palabra es predicada y enseñada, Señor, tú des entendimiento, sabiduría, iluminación a las vidas para poder entender y comprender tu palabra, Señor. Reprendemos, Dios mío, Padre, todo plan satánico en el nombre de Jesús. No tiene parte ni suerte, aleluya, en el nombre de Jesús, Señor. Te pido, Padre Celestial, que tú guíes mi vida conforme a tu perfecta voluntad, Señor. Hablar lo que tú quieres hablar, Señor, porque tú conoces lo que necesitamos escuchar, mi amado Señor, aleluya. Es necesario que tú crezcas, Padre, pero que yo mengue, Dios, no a nosotros, oh Jehová.
no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Gracias, Señor. Gracias porque eres fiel y eres verdadero. Gracias, Señor. Te damos gloria y te damos honra, Padre, y que esta palabra la escuche todo aquel que tú quieres que la escuche, Señor. Y que tú puedas sacar de duda a las vidas, Señor. Que tu Espíritu Santo sea convenciendo de arrepentimiento, redarguyendo de pecado con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Te lo pedimos para tu gloria, honrándote, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, vamos a estar en Gálatas capítulo 5. Recuerde que estamos sobre el tema verdadero contexto de Gálatas 5:1, capítulo 5, verso 1, pero como les dije, vamos a estar, amén, estudiando brevemente, resumiendo lo que es el libro de Gálatas, la epístola a los Gálatas y este capítulo 5, pero quiero enfatizar más en el verso 1 como punto central. ¿Por qué? Gloria al Señor, porque nosotros tenemos que entender, amén, que este versículo lo han sacado de contexto y esto es lo que ha llevado, amén, a que malinterpreten la palabra y la doctrina de Cristo. No tan solo este versículo, muchos más, pero, amén, el Señor nos ha dado este por hoy, así que vamos a estudiar este. Gálatas capítulo 5. Gloria a Dios. Si usted tiene su Biblia, acompáñeme para que usted sea testigo de lo que estamos leyendo. Si usted tiene su Biblia, vaya conmigo. Gloria a Dios. Y también tenga su libreta, o en otros lugares le llaman cuaderno, le llaman mascota, amén, a lo que es la libreta o el cuaderno donde usted hace apuntes. Tómese un lápiz, ¿verdad? O un bolígrafo, ¿verdad? Y por favor, apunte para que usted esté, ¿verdad? Tenga esas notas ahí. Gloria al Señor. Un lapicero, puede tomar un lapicero. Gloria al Señor. Bolígrafo, el lapicero, ¿verdad? Si no me equivoco, así le dicen en otros países, lapicero. Gálatas capítulo 5, verso 1. Gloria al Señor. Vamos a comenzar con esto. Leemos la palabra, la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Fíjese bien. Me llama la atención, aleluya, que muchas personas al rebelarse y salirse de la doctrina de Cristo, desviarse de la verdad del Evangelio, gloria a Dios, han tomado versículos de la palabra y han comenzado a dar falsas enseñanzas como punto clave para ellos poder llevar su doctrina, su pensamiento, su interpretación humana y no la interpretación del Espíritu Santo, no la iluminación del Espíritu Santo. Por tanto, gloria a Dios, Gálatas 5:1 es uno de los versículos más usados, aleluya, en medio de la apostasía. Gálatas 5:1, aunque usted no lo crea, es uno de los versículos que más muchas personas usan para poder aplaudir o querer justificar su libertinaje, gloria al Señor. Porque una cosa es que Cristo nos hace libre, pero la libertad de Cristo, dice en Primera de Pedro capítulo 2, aleluya, que, aleluya, en el verso 16, no tomemos la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y en Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos, aleluya, a los otros. Ahora, la libertad de Cristo, que habla realmente el Evangelio de Cristo, aleluya, en Romanos 6 dice que la gracia de Dios es estar muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús. Y la libertad de Cristo es ser libre, que cuando Cristo llega a nuestras vidas, Él nos hace libre de la esclavitud del pecado. Él nos hace libre de la esclavitud del pecado y pasamos a ser de ser esclavos, pasamos a ser siervos de Dios. O sea que Él nos pasa de la esclavitud del pecado a ser siervos de Dios. Aleluya, nos hace libre de la esclavitud, de la atadura, de la práctica constante y la práctica como tal del pecado. Ahora bien, la Biblia dice, aleluya, que no tomemos la libertad como pretexto para hacer lo malo, dice en Primera de Pedro 2, ¿verdad?
Pretexto significa motivo o causa alegada y simulada para hacer una cosa o para excusarse por haberla hecho. Quiere decir excusa, disculpa. Entonces, muchas personas están usando la falsa libertad, están predicando una falsa libertad, gloria al Señor, y la están usando como pretexto, como una excusa para hacer lo malo. Gloria a Jesús. Ahora bien, Gálatas 5:1 es uno de los versículos que más la gente está usando, aleluya, para justificar su apostasía, su libertinaje. Aleluya, libertinaje es muy diferente a la libertad de Cristo. Porque libertinaje habla, gloria al Señor, de una persona que actúa con desenfreno. Gloria a Dios. Libertinaje, gloria a Dios, es actitud de quien obra con desenfreno y sin el debido respeto a los demás. Gloria a Dios, quiere decir, aleluya, que significa desenfreno. Amén. Actitud de la persona que actúa de un modo irregular. Aleluya. O sea, una falta de respeto. Gloria al Señor. Entonces, la Biblia nos advierte de esto. Aleluya. En Judas capítulo 1, el único capítulo que tiene. Gloria al Señor. Versículo, gloria al Señor, 3 en adelante. Vamos a leer el 3 y el 4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, mire, escuche bien, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Niegan a Dios, el único soberano. Pero ¿qué pasa? Convierten en la gracia de convierten en libertinaje la gracia de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora bien, tenemos entendido por esto que libertinaje es desenfreno. La Biblia misma nos advierte de ello. Ahora, cuando volvemos a Gálatas 5, verso 1, dice, está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no esté otra vez sujeto al yugo de esclavitud. El problema de muchas personas es que toman un versículo y se quedan ahí estancados. No leen completamente el capítulo, el libro. No leen el contexto, no lo meditan, no oran, no ayunan. Simplemente ellos están buscando versículos. Las personas que convierten la gracia de Dios en libertinaje son este tipo de personas que quieren buscar versículos para poder apoyar su condición. Y no es así. Lo que pasa es que esos versículos que ellos usan simplemente están ellos torciéndolos. Están interpretándolos en sabiduría humana, no conforme a la voluntad de Dios. Alabado sea el Señor. No están interpretándolo, aleluya, en la iluminación del Señor, sino que ellos están interpretándolo conforme a la sabiduría humana. Ellos le están poniendo el significado que ellos le quieren poner. No están permitiendo al Espíritu Santo, aleluya, que obre. No están permitiendo abasenda, kima, sojalaya, abay, soja, kima. No están permitiendo al Espíritu Santo que les ilumine. No están permitiendo que el Espíritu Santo sea el que les dé la sabiduría y el entendimiento. No están permitiendo que el Espíritu Santo sea, gloria al Señor, el que les dé, aleluya, la sabiduría, el entendimiento y la inteligencia para poder entender este contexto. Ahora bien, cuando vamos y buscamos la palabra, gloria a Dios, contexto, alabado sea el Señor, su significado es, gloria a Dios, uno de sus significados dice texto anterior y posterior al que se está considerando y del que depende su significado. Realmente nosotros no podemos tomar un versículo de la Biblia sin estudiar el contexto, sin saber por qué se dijo eso, sin saber, gloria a Dios, en qué propósito, aleluya, y con qué fin se dijo. No podemos tomar un versículo y hacer una propia doctrina humana. Eso significa apostasía y anatema. Una de las cosas que comenzó el apóstol Pablo a hablar, siendo inspirado por el Espíritu Santo, y le empezó a hablar la epístola a los Gálatas,
en el capítulo 1, desde el verso 6 al 10, vemos lo siguiente. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban. Escuche bien, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Escuche bien, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Dice: si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Vemos el comienzo, como Pablo le habla a los Gálatas y le dice: si alguno viene predicando un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema, que significa maldito. Entonces volvemos a Gálatas 5, verso 1. Vemos aquí que este versículo muchas personas lo están usando para apoyar su apostasía, para apoyar su pecado, para apoyar que ellos no viven la santidad externa, para apoyar, según ellos, que ellos pueden hacer todo lo que ellos quieran, pueden darle a Dios el culto que ellos quieran darle, apoyan lo que es también para que pueden hacer pantomimas, danza, pueden hacer muchas cosas, porque ya están libres, porque Cristo los sacó de ese yugo de esclavitud, que no tienen que estar en santidad, que no hay que guardarse tanto para Dios. Eso es una doctrina anatema, eso es una falsa doctrina, y el pueblo de Dios tiene que ser librado. Amén. Y aún los amigos que están escuchando, no podemos dejarnos engañar por este tipo, aleluya, de falsas doctrinas que realmente no provienen del evangelio de Cristo. Simplemente toman un versículo y lo sacan del verdadero significado, lo sacan del verdadero contexto. Mas ahora vamos a leer nuevamente en Gálatas 5, en verso 1, y vamos a leer más adelante, porque es que las personas tienen un error, y es que leen un versículo y lo dejan ahí, no leen más adelante qué es lo que está hablando. Y ahí es donde se forman las falsas doctrinas, porque toman versículos, lo sacan de la historia, lo sacan del contexto y hacen sus propias historias, sus propias ideologías, sus propias fábulas, hacen lo que ellos quieren hacer, gloria a Dios, sus propias doctrinas, y ahí es donde entramos en un error doctrinal, ahí es donde entramos en la apostasía, metiéndose dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque gente que piensan como nosotros, están sacando versículos de contexto y están predicando un Cristo diferente, no están predicando al Cristo verdadero, están predicando el Cristo que ellos quieren predicar, y esto no es así. O eres o no eres. Si te convertiste a Cristo, tienes que aguantar la doctrina sana y santa de Dios. Alaba la gloria. Doctrina significa enseñanza. Si no te gusta, pues lamentablemente, alabado sea el Señor. Esto es lo que hay, amado. Dios no va a cambiar por ti ni por mí. Dios va a seguir reteniendo su palabra, reteniendo su doctrina. Y si no te gusta la doctrina de Cristo, pues si te quieres perder e irte con falsas doctrinas, pues lo siento mucho, me pongo triste por tu alma, pero no podemos cambiar, amado, la palabra. Por más tristeza que tengamos por las almas, pero la palabra no se cambia, la doctrina no se cambia, ni se vende tampoco. Y hoy mucha gente han vendido su viña, hoy mucha gente, gloria al Señor, han vendido la palabra, han vendido la doctrina, han cambiado la palabra, la primogenitura, su salvación, sus principios, lo han vendido, lo han intercambiado por un plato de lentejas, amado. ¿Qué ha pasado realmente? Oh, gloria al Señor. Como Pablo le dijo a los Gálatas insensatos, ¿qué os fascinó para que no obedeciese ya la verdad? ¿Realmente qué pasó? Entonces, vamos a leer un poco de este capítulo, a ver qué es lo que nos está hablando. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no esté otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Sacho, la gente ve eso y hay gente que hasta danzan en la carne. Sacho, hay gente que ve eso y dice: ay, viste, yo no tengo que guardarme tanto porque aquí dice que soy libre, no tengo que estar sujeto al yugo de esclavitud, y yo no soy esclavo. Así dice la gente, pero realmente no se están dando cuenta que lo que Pablo estaba hablando aquí, aleluya, y vamos a entrar en esto ahora. Pablo estaba hablando aquí a los Gálatas y le estaba hablando que se cuidaran del judaísmo, del judaizar. ¿Ok? Mire lo que dice más adelante en los próximos versículos.
He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Ahora, ahí cuando está hablando de toda la ley, no está hablando de la ley moral, no está hablando de la ley espiritual, amado, por favor. Está hablando, gloria al Señor, de la ley, aleluya, de lo que es de la ley de Moisés en el aspecto de los sacrificios los sacrificios hebreos, o sea, los sacrificios de los judíos, sus fiestas solemnes, amén, lo que eran sus sacrificios, sus fiestas, sus devociones, sus cultos, sus rituales, etcétera. Entonces, Pablo aquí estaba enfatizando en ciertos puntos. Y uno de los puntos que Pablo enfatizó en el capítulo 5, escúcheme, fue que nos cuidásemos de las obras de la carne. Entonces usted me va a decir a mí que eso significa que yo puedo hacer lo que me da la gana. No, amado, vamos a ver qué está hablando. Está hablando también de la circuncisión. Dice, he aquí, yo Pablo digo que si os circuncidáis. Y esto está hablando desde el verso 2 en adelante, desde luego del verso 1 que vimos que dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Vamos a ver qué dice. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. Una fe con obras, como dice Santiago, gloria al Señor, en el capítulo 2. La fe va junta con las obras. Gloria a Dios. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Sabe? Esta gente estaban obedeciendo, corrían bien, hasta que hubo algo que los estorbó en medio del camino. Hubo algo, gloria al Señor, que los estorbó a ellos. Hubo algo, aleluya, que ellos se dejaron infundir en su mente, se dejaron infundir en falsas doctrinas, se dejaron engañar. Y así hay mucha gente que hablaban de la santidad de Dios, vivían la santidad verdadera y hoy están diciendo que son libres para hacer lo que quieren y toman este versículo como prototipo o como para apoyar o impulsar su desenfreno. Amado, esto no es así. Gloria al Señor, realmente hay que entender, aleluya, que este versículo tiene su contexto. No nos dejemos engañar. Dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente, y como él aclara, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os moldéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Voy a seguir leyendo para que usted vea lo que dice, lo que sigue diciendo este capítulo 5. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¡Wow! O sea, realmente estamos viendo aquí, amén, cómo el apóstol Pablo da 2 puntos en este capítulo. Está firmes en la libertad y también nos dice, nos habla de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Realmente, todavía a usted escuchar esto, todavía le queda a usted, si usted era de los que pensaba así, le queda a usted el pensamiento de que el Gálatas capítulo 5 verso 1 se puede usar como prototipo de versículo para que tú puedas apoyar tu mundanalidad y puedas apoyar tu libertinaje. Realmente tiene que salirse de eso de la mente, porque aquí estamos viendo que primeramente Pablo no estaba hablando esto porque tú eres libre para hacer lo que te dé la gana, no. Estaba hablándole a los Gálatas que ya Cristo libertó de la circuncisión o libertó del judaísmo, le estaba diciendo. Y luego le habla de que estén firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, pero que no esté sujeto al yugo de esclavitud y no tomen la libertad como pretexto, como ocasión, más bien como ocasión para la carne, sino servidos por amor los uno a los otros. Y también te habla de las obras de la carne, que te alejes de ellas, que los que las practican no heredan el reino de los cielos, y que tenemos que tener el fruto del Espíritu, y tenemos, los que somos de Cristo, hemos crucificado la carne con las pasiones y los deseos. Gloria al Señor. Ahora bien, me llama la atención, gloria al Señor, esto, gloria al Señor, escuche bien, gloria al Señor. Pablo supo que ciertos maestros judíos estaban inquietando a sus recién convertidos de Galacia al imponerles la circuncisión y el yugo de la ley mosaica como requisitos necesarios para la salvación, e incluso en la iglesia. ¿Qué contenían, o brevemente resumimos, qué contenían estos requisitos de la ley mosaica? Que no está hablando de la ley moral, que no está hablando que te vayas a fornicar, que no está diciendo que te vayas a adulterar, no te está diciendo que te vayas a mentir, no te está diciendo que te vistas como una mundana y un mundano, que te pintes todo lo que tú quieras, que parezca un payaso y una payasa. No está diciendo eso. No está diciendo que tú puedes bailar reggaetón en la iglesia, no está diciendo que tú puedes meter el mundo en la iglesia, no está diciendo que tú puedes meter las danzas, las pantomimas, tú puedes meter del teatro dentro de la iglesia. Eso no es lo que dice eso. Entiéndalo hoy, por favor, porque es que la gente, tú le predicas la santidad y te ponen este versículo. Estás erróneo si tú haces eso. Si tú quieres ser libertino, dilo, pero no uses palabra de Dios para blasfemar la condición tuya. Mejor arrepiéntete, conviértete y vuélvete a la senda antigua, pero no uses los versículos, amado, para tú querer justificar tu condición, porque esto es lo que está pasando hoy. Hay gente que están usando versículos para ellos decir, yo estoy bien en la doctrina que yo estoy. Amado, no uses eso, porque es que eso trae condenación a tu vida. Lo que estás trayendo es maldición. ¿Sabes por qué, amado? Porque tú no puedes usar un versículo e interpretarlo a tu manera para justificar tu condición. Dios sabe que lo que tú estás haciendo, Dios sabe que lo que tú estás haciendo es buscando prototipos, versículos que apoyen tu libertinaje. Dios no apoya el libertinaje, ¿sabes? Y por más versículos que tú uses, por más estrategia, la palabra tiene una sola evidencia, una sola interpretación y una sola iluminación. O sea, realmente dejemos eso, por favor. Entonces, vamos a entender esto, que la ley mosaica, te explico brevemente. Cuando está hablando de la ley de la gente, los judaizantes, los que querían judaizar, ellos querían meter los rituales judíos dentro del culto cristiano. O sea, ellos querían que la iglesia de Cristo volviese a los rituales como que circuncisión. Cuando el Señor dice, ya en Cristo la circuncisión es espiritual, no carnal. Gloria al Señor. Ellos querían exigir, o sea, ellos querían exigir que para tú ser salvo necesitabas circuncidarte, cuando eso era la ley de Moisés. Circuncisión, la circuncisión era, amén, que luego de que un varón nacía, luego de 8 días de nacido, a los 8 días de nacido, se le quitaba el prepucio de sus genitales. O sea, es que se le cortaba esa telita, ¿verdad?, en sus partes, era como un pacto, una señal. Amén. Lo que es un pacto, una señal, le quitaban, ¿verdad?, lo que era ese prepucio, que era como representaba
lo que espiritualmente la carne. O sea, ¿para qué? Para representar el pacto de Dios con Israel que hizo desde con Abraham. Y también, gloria al Señor, era una señal, o sea, era el pacto, una señal de que se iba a guardar la palabra de Dios, de que estaban comprometidos con Dios, todo eso. Entonces, vemos, amado, que realmente en Cristo Jesús ya eso no era algo, ni es algo requerible. Entonces, aquellos maestros judíos querían imponer a los recién convertidos y a los gálatas, querían imponerles, a los que se habían convertido, querían imponerle esto. Y entendamos que los gálatas vienen siendo gentiles, amados, no eran judíos. Entonces los judaizantes querían imponerle estas cargas, querían imponerle que tenían que circuncidarse, que tenían que hacer la observancia de la ley de Moisés. O sea, en esto incluimos el día de reposo, la circuncisión, las lunas nuevas, las fiestas solemnes. Todas esas cosas las requerían y estaban quitándole el valor a la fe y a la gracia que Jesús nos dejó. Entonces, al oír eso, Pablo escribió para negar, número uno, para negar enfáticamente que los requisitos legales tales como la circuncisión del antiguo pacto tuvieran algo que ver con la operación de la gracia de Dios en Cristo para la salvación y el nuevo pacto. Y para reafirmar con claridad que el creyente recibe el Espíritu Santo y se le imparte vida espiritual mediante la fe en el Señor Jesucristo y no mediante la fidelidad de la ley del Antiguo Testamento. Cuando usted ve en un pasaje del Nuevo Testamento que dice que no hay que guardar la ley, que no estamos bajo la ley, más bien, mira, amado, no está hablando de la ley moral, vuelvo y te repito, no está hablando de que tú vas a irte a tener lascivia, que tú vas a idolatrar. O sea, yo quiero que usted medite, usted si piensa eso, tiene ese veneno metido por dentro, para que hoy seas libre, váyase a los mandamientos. ¿Sabes? Realmente te pesa a ti guardar los mandamientos, y no tan solo los 10 mandamientos, o sea, la palabra de Dios usted la escudriña, y además de los 10 mandamientos hay más cosas que Dios nos dice, no las haga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La carne no quiere sujetarse, pero Dios nos ha dejado al Consolador, al Espíritu Santo, para nosotros poder vencer los deseos de la carne y poder vivir en Cristo. Hay mucha gente hoy que desea ser ateo. ¿Por qué desean ser ateos? Porque ellos eligen, porque ellos escogen ser ateos, porque no quieren guardar la palabra. Ellos quieren servir a Dios, o más bien no quieren creer en Dios, porque ellos no quieren sujetarse a ninguna regla. Y hay gente así que creen en su propio Dios. El Dios de ellos es el vientre de ellos. Ellos son su propio Dios y ellos han hecho su propia doctrina porque no quieren guardar la palabra. Quieren ser libres para hacer lo que les da la gana. Realmente este espíritu, aleluya, viene desde la antigüedad, porque el pueblo de Israel de igual manera no quería sujetarse a Dios, ¿sabe? Y así tenemos personas hoy que se están levantando delante del becerro de oro y lo que están haciendo es adorando al becerro de oro, dándole sacrificios al becerro de oro. Eso es lo que están haciendo las personas hoy. La mayoría, ¿sabes? Están comiendo, jugando, fornicando delante, aleluya, de la muerte, de la condenación, del libertinaje. Y realmente no puedes usar un versículo que lo estás sacando de contexto para apoyar tu libertinaje. No se puede, ¿sabes? Este versículo que te estoy trayendo, no lo uses para eso ni ninguno, porque es que estás sacando la palabra de contexto. Dios no te va a decir en un versículo, sé santo como yo soy santo, y en otro te va a decir, haz lo que te da la gana. No, amado. Y para que más entiendas, Pedro reafirmó una escritura que Dios había hablado en la antigüedad, de que el pueblo fuera santo como él era santo, y Pedro lo reafirmó. Pedro la citó, esos versículos que están en Levítico, en el Pentateuco, y Pedro reafirmó, y Pedro pudo recitar en Primera de Pedro capítulo 1, amén. Usted va a ver cómo el Señor habla y dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No está hablando que tú vas a ser un querubín, que vas a ser un serafín, que tú realmente tú vas a ser de cristal, nadie te puede tocar porque te rompe, que tú vas a ser más santo que otras personas. No. Cuando habla de santo, está hablando separado para Dios, para uso exclusivo de Dios, que tú estás en santidad, que tú te estás guardando para Dios, que tú no tienes amistad con el mundo, que tú ahora estás reservado para uso exclusivo de Dios, que ahora tú tienes amistad con Jesús, que ahora tú vives para Dios. Aleluya. Por consiguiente, estamos viendo, alabado sea el Señor, la importancia de esto, que vemos, gloria al Señor, que el Señor dijo también en ese versículo,
Sé santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, como se llama este programa, que dice en 1 Pedro 1:16, porque escrito está, sé santos porque yo soy santo. Realmente él pudo, porque dijo, escrito está, ya estaba escrito. Y lo dijo en el Nuevo Testamento. Para los separatistas de testamento, que les gusta separar los testamentos, ahí te menciono eso. Gloria al Señor. Y realmente, vuelvo y te repito, este contexto no es el que le está dando a la gente de que puedes hacer lo que te da la gana, ya no estás en el yugo de esclavitud, píntate como una payasa, no estás en el yugo de esclavitud, puedes ponerte la ropa que te dé la gana, Sacho, puedes enseñar el cuerpo, puedes ser una sensual, porque ya no estás en el yugo de esclavitud. Así está la gente. No, mira, tú puedes bailar reggaetón, te puedes ir para el party, porque ya no estamos en el yugo de esclavitud. Mira, eso es una mentira del diablo, ¿sabes? Realmente esas son doctrinas demoníacas. La Biblia dice en 1 de Timoteo, capítulo 4, verso 1, que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritu engañador y a doctrinas de demonios. Eso es lo que está pasando. Que la gente está, ¿qué? Dando doctrinas de demonios. Escuchando realmente espíritus engañadores, amado. Y yo no sé si usted es oveja de Cristo o no, pero la Biblia dice en Juan capítulo 10 que Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y nadie las arrebata de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las arrebata de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Realmente esto es la realidad. Cristo dijo que mis ovejas oyen mi voz. Usted no puede dejarse engañar. Si usted es oveja de Cristo, usted va a conocer la voz de Dios. Entonces, vuelvo y te repito, mire lo que dice, para traer también contexto de esto. Colosenses capítulo 2, verso 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Esto es lo que estamos viendo. Y uno de los versículos que están usando es Gálatas 5:1. No es ese el contexto que le está dando a la gente. Ese no es el contexto. El verdadero contexto de Gálatas 5:1, Pablo le estaba diciendo a los Gálatas, permanece firme en la libertad que Cristo te hizo libre. Cristo te libertó del pecado, te libertó de la carne, pero también, aún más, te libertó también del judaísmo, te libertó, aleluya, de la observancia de la ley de Moisés, te libertó de los requisitos de guardar la ley para ser salvo o para que estuvieras bien. Y entonces una de esas cosas es que la gente andaba por fuerza humana, y también el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo una vez al año para presentar sacrificio, ¿verdad? Por sus pecados y por los del pueblo. ¿Y con qué él llevaba sacrificio? Con sangre de animal. Entonces, esto no libraba del pecado, por más que intentaban. Tuvo que venir Cristo, un cordero inmolado, sin pecado, sin mancha, sin contaminación, y por medio de su sangre lavarnos y limpiarnos. O sea, por medio de ese sacrificio de ese cordero, Jesucristo, nosotros tenemos entrada al reino de los cielos, tenemos entrada que a perdón de pecado, a limpieza de nuestra vida. Y Él nos limpia de toda esa carga de lo que es, amado, el judaísmo. ¿Y por qué digo carga? Porque realmente eran cosas que formaban carga en los hombres, que realmente no podían alcanzar lo que Cristo quería que alcanzaran. Amén. Sí, la ley antigua en un momento fue aprobada y fue, ¿verdad? Fue aprobada por Dios y fue requerida, pero lo que te estoy hablando es que ya no es. Si el mismo Pablo le llamó yugo de esclavitud, ya no estáis sujeto al yugo de esclavitud. Realmente era un yugo para la humanidad. Por eso Cristo tuvo que venir a morir y resucitar por nosotros. Entonces, no me digas a mí que Cristo murió por ti, que Cristo dio su vida por ti para que tú te embarres en el fango. Eso es mentira. ¿Sabes? Cristo murió por ti para que ahora tú puedas obedecer a Dios y caminar una vida recta, porque Él te da la fuerza con su Espíritu Santo. Entonces tú vas a despreciar ese regalo y te vas a arrastrar en la inmundicia cuando ya Cristo te puede libertar, cuando ya Cristo te puede lavar. Es mentira del diablo que tú no puedes levantarte. Es mentira del diablo que no puedes vivir en santidad. Eso te lo pone el diablo en la mente. Y no tan solo el diablo y los demonios, sino tu carne misma. Esa es tu enemiga también. Hay que entenderlo. Ella duerme contigo, ella se baña contigo, ella come contigo, ella está contigo todo el tiempo. Tienes que vencer tu carne. Entonces, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad.
En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano. Escucha bien, no hecha a mano, no era una circuncisión hecha a mano. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Hay una circuncisión de Cristo. Y esto es lo que los gálatas de este tiempo tienen que entender. Los que se están dejando influenciar por este tipo de falsa doctrina. Porque en aquel momento era los judaísmos. Y hoy día también está pasando, pero aún más. Están los libertinos con libertinaje. ¿Me entiendes? Queriendo imponer libertinaje dentro de la casa de Dios. Y mucha gente se está dejando seducir por esta falsa doctrina. Y un poco de levadura le ayuda a toda la masa. Entonces, tú abres el oído un poquito y eso trae ruina para tu vida. Tienes que entenderlo. Tienes que hoy reaccionar. Tienes que despertar, salir de esta mentira. Y entender el verdadero contexto de esta palabra que yo te estoy trayendo para la gloria de Dios. Que Dios está trayéndonos. Entonces, sepultados con Él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con Él. Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Mira qué lindo. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Voy a volver a repetir eso. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, que es lo que contenía el judaísmo también. Aleluya. Pero enfatizaba más en la circuncisión, pero también tenía estas cosas. Luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Ese es otro versículo que cuando Dios nos permita, ¿verdad? Esos versículos últimos nos permita hablar un estudio de eso, porque hay gente que toma esos versículos para poder justificar que ellos celebran la Navidad y celebran fiestas paganas y usan esos versículos para ellos apoyar. Entonces eso sacar de contexto otros versículos más. Pero ahora mismo te traigo esto para que tú entiendas el punto doctrinal, ¿sabes? Que Dios quiere que tú estés claro en que cuando habla estas cosas no está diciendo que tú tienes libertad para hacer lo que a ti te da la gana. No, está diciendo que ya no estamos, amén, en esa observancia de la ley mosaica, no de la ley moral. Está hablando, amén, que ya no está sujeto a ese rudimento, a ese yugo de esclavitud que tenía el pueblo en la antigüedad, de que ellos, amén, tenían que guardar ciertas cosas para poder agradar a Dios y para poder estar bien. Y realmente esto se convirtió a tal punto en una hipocresía, porque Dios reprendía a los líderes religiosos en la antigüedad muchas veces, no a todos, pero muchas veces Dios reprendía a los sacerdotes, a los falsos profetas. ¿Por qué? Y más a los sacerdotes, a los escribas. Y esto representa también como los fariseos y los escribas en el tiempo del Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento vemos que a través de Isaías Dios habló, y a través de muchos profetas más, y Dios habló y enfatizó y dijo, amén, que ellos realmente tenían que confesar su pecado, porque tenían herida, hinchazón y podrida llaga. Ellos estaban en pecado y querían guardar externamente cosas, pero su interior estaba sucio, su interior no estaba bien con Dios, su interior estaba lejos de Dios, estaban en pecado, tenían el pecado dentro de la casa del Señor, etcétera. Entonces, igualmente a los fariseos, el Señor les dijo, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, realmente, y ustedes le dan más crédito al diezmal, a la menta y el eneldo, pero dejan lo más importante de la ley.
¿verdad? Que es la misericordia, la fe y la justicia. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Realmente es necesario entender, amén, la importancia de que Jesús nos habla esto para que nosotros, amén, podamos entender que no podemos acostumbrarnos a una apariencia y a querer guardar algo que realmente no es la doctrina de Cristo. Entonces hay personas que también imponen cargas, imponen cargas que ni ellos mismos pueden llevar. O sea, imponen cosas que no son de la palabra, que no son de la doctrina de Cristo. Imponen cosas como extremizarse, o también está el libertinaje. Las dos están mal. Tiene que estar en la doctrina de Cristo, en la sana doctrina como es. Amén. Por consiguiente, hay personas que, así como aquellos maestros judíos querían imponer cosas en aquellos Gálatas, y querían imponer y judaizar. Así hay personas hoy queriendo imponer cultos judíos y costumbres judías dentro de la iglesia cristiana, y también quieren imponer extremismo de la santidad, y quieren llamarle malo a cosas que no son malas, y también está el libertinaje, que quieren llamarle bueno a cosas que no son buenas. Las dos están mal. Por consiguiente, amén, escuche bien lo que dice. Pablo respondió directamente, defendió con vigor su autoridad de apóstol. Esto lo vemos en la epístola a los Gálatas. Defendió con vigor su autoridad de apóstol de Jesucristo, que recibiera de Dios y fuera ratificada por Santiago, Pedro y Juan, que lo vemos en los primeros 2 capítulos de Gálatas. Defendió con pasión el evangelio de salvación por gracia mediante la fe en Cristo, que lo vemos en los capítulos 3 y 4. Y por último, Pablo afirmaba que el verdadero evangelio de Cristo incluye la libertad de la esclavitud del legalismo judío. Escuche, no está hablando ahí de la santidad externa, que tú no tienes que guardar lo externo, que te puedes vestir como te da la gana, que puedes enseñar las carnes, que te puede parecer un payaso y una payasa. No está hablando de eso, amado. Realmente, y la gente viene y le llama legalismo cuando se habla de la santidad y ponen ese versículo. Yo sé que a 2 o 3 le ha pasado, porque a mí me ha pasado, amado. Entonces, me ha pasado hace mucho tiempo, ¿sabes? Y mire hasta ahora que Dios me ha dado esta palabra, porque yo no predico por lo que veo, por lo que escucho, yo predico lo que Dios me da. Y llegó el momento de que Dios me diera esta palabra para enseñarla, y la gloria es de Dios, porque muchas personas están sacando esta palabra de contexto. Voy a volver a repetir estos puntos para que usted vea cómo se resume la epístola a los Gálatas, del capítulo 1 al capítulo 6. Gloria a Dios. Pablo defendió con vigor su autoridad de apóstol de Jesucristo, que recibiera de Dios y que fue ratificada por Santiago, Pedro y Juan. Los capítulos 1 y 2. Defendió con pasión el evangelio de salvación por gracia mediante la fe en Cristo, capítulos 3 y 4. Estamos hablando del libro de los Gálatas. Por último, Pablo afirmaba que el verdadero evangelio de Cristo incluye la libertad de la esclavitud del legalismo judío por una parte, y la del pecado y las obras de la carne por otra. La verdadera libertad del creyente abarca el vivir por el Espíritu y cumplir la ley de Cristo, capítulos 5 y 6. Amado, realmente ahí vimos que en ningún momento te dice Pablo, vete al mundo a hacer lo que te da la gana, mete el mundo a la iglesia, mete el reggaetón a la iglesia, vístete como te da la gana. No tienes que guardarte externamente ni internamente, puedes hacer lo que tú quieres. Eso no es. Y estamos viendo su significado y su contexto de esta epístola completa. Gloria al Señor. Entonces nos estamos dando cuenta también en Romanos capítulo 8 que Pablo enfatizó y habló, porque, amado, tú no puedes enfocarte nada más en algo, tú tienes que unir la palabra completa. La palabra es como un rompecabezas. Usted sabe que los rompecabezas, cuando usted va a armar un rompecabezas, no sé si le llaman así en otros países, pero tiene diferentes piezas y tú tienes que ir uniendo y poniéndola hasta que forma el diseño y la imagen que viene en ese producto. Entonces, así es la palabra. Para que tú puedas entender el evangelio de Cristo y la sana doctrina del Señor, tú tienes que entender que hay 66 libros en la palabra. No hay nada más un capítulo, no hay nada más un libro, no hay nada más un versículo.
Por consiguiente, tienes que meterte en oración y ayuno. Porque tampoco puedes venir a leer la Biblia como a ti te da la gana y interpretarla a tu manera. No, métete en oración y ayuno y acepta a Cristo primeramente si no tienes a Cristo. Conviértete a Cristo. Amén. Busca la salvación de tu alma. Y si tú quieres entender y salir de duda, métete en la palabra, en oración y ayuno, y Dios te va a enseñar. Amén. Busca una iglesia donde congregarte, donde los pastores sean de Dios. Amén. Y te puedan doctrinar, alabado sea el Señor, con palabra sin levadura, la sana doctrina, que es la palabra de Dios tal y como está escrita, sin quitarle ni añadirle, con la iluminación del Espíritu Santo. Por consiguiente, usted por favor, métase en la Biblia y no deje que nadie le engañe. Y deje de estar buscando en internet videitos, amado, y falsas cosas, porque la gente se da llevar por lo que vio aquí, por lo que dijo fulano y el otro. No, aquí es lo que dice Cristo. Deje de estar buscando. Cuando usted escuche algo, compruebe que estén hablando con base bíblica y sin fundamento ni teologías de hombre. Que no estén hablando, amén, doctrinas de hombre. Que no estén hablando argumentos de hombre. Que estén hablando fundamento bíblico. Amén. Pero por la iluminación del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo te da convicción, no a tu carne, sino a tu espíritu, que tú sabes que eso es de Dios. Amado, pídele a Dios discernimiento, que te ayude a discernir en el oído, escudriña la Biblia para que nadie te engañe, porque este tipo de personas que quieren persuadir, que son los judaizantes de este tiempo, que ya sea que te quieren meter en el judaísmo hebreo y quieren que tú aprendas, no es que esté malo aprender el idioma hebreo, pero hay gente que, amado, se creen hebreos, quieren aprender hebreo, quieren guardar lo que guardan los judíos, quieren hacer tantas cosas que ya no está, eso no es del evangelio de Cristo. Entonces, quieren meterte el judaísmo por los ojos, boca y nariz, quieren meterte el hebreo por todos lados, y también quieren meterte los rituales, quieren meter todo eso. Están ese tipo de judaizantes, y lo vamos a ver simbólicamente, están ese tipo de judaizantes, están el tipo de judaizantes, amén, que quieren extremizarse. Amén. Y cuando hablo de extremizarse es que le llaman la santidad no está mal, pero hay gente que le llaman santidad a cosas que no tienen que ver con eso y le llaman malo a cosas que no son malas realmente, ¿me entiendes? Y esto es una realidad bíblica, amado, porque tanto lo uno como lo otro está mal. Tú no puedes extremizarte ni tampoco estar libertino, y no es que sea un camino neutral, es que la santidad de Cristo es clara en la Biblia. Y el Espíritu Santo, cuando tú tienes una relación con Dios, te da convicción de lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y tú no puedes llamar que algo es del diablo cuando no es del diablo. Tú no puedes llamar que algo es de Dios cuando no es de Dios. Ahí está el problema, que hay una polémica. Entonces, no vaya a pensar ahora, porque yo estoy hablando esto, yo estoy en medium, estoy en libertinaje, o estoy en tibia, que el Señor reprenda en el nombre de Jesús y Dios me guarde, ¿verdad? Con la fuerza del Señor. No es eso, es que esto es una realidad que se tiene que desenmascarar. Porque a veces se habla de los libertinajes, pero no se hablan de los extremistas que tenemos hoy. ¿Sabes? Hay mucha gente llamándole a cosas que son malas, que no son malas. Es como que alguien venga y diga, ese micrófono es del diablo. Mira, amado, por favor, ¿sabes? Un micrófono para la radio. Entonces, hay gente que venga y diga, esta pared es del diablo. ¿Sabes? Estoy hablando de ese tipo de extremismo. O eso es malo. ¿Sabes? Ese tipo de extremismo lo estamos teniendo hoy. Entonces, vienen e introducen este tipo de herejía, amén, herejías destructoras, y quieren convertir a todo el mundo como ellos. Pero también están los que son libertinos, que están en libertinaje. Esos son los tipos, 3 tipos de judaizantes tenemos hoy. Están los judaizantes que quieren hacer lo mismo, el mismo significado literal de los Gálatas, que estaban siendo persuadidos por los judaizantes de aquel momento, aquellos maestros judíos que querían convencerlos de que hicieran la circuncisión y todas estas cosas, que eso era requisito todavía. Pero también tenemos el tipo de judaizantes que quieren extremizar todo, son extremistas, y tenemos el que están metiendo esas doctrinas a la iglesia. Este tipo de extremismo lo vemos como que hay gente que dice que te tienes que bañar con ropa, que hay gente que te dice que si tú no tienes la manga así, o sea, que si ya tú tienes la manga así, ya eres pecador. No, tienes que tenerla así completa, ¿sabes? Esas son cosas, amados, que realmente no están en el fundamento de Cristo. Y quiero aclarar algo, porque yo no te puedo decir enfáticamente, no hay un versículo que diga eso. ¿Sabes por qué no te digo eso? Aunque no lo hay. Pero ¿sabes por qué no te digo eso? Porque hay cosas que Dios nos manda en su palabra que no te dice un versículo enfáticamente
haz eso. Pero por la convicción de Cristo y lo que nos dice la palabra entendemos que eso no es aprobado por Dios, ¿me entiendes? Pero hay cosas que tú también sabes que no te la palabra no te lo enseña. Y hay gente que está imponiendo esas cosas, poniendo cargas que ni ellos mismos pueden llevar. Entonces, la gente se está desviando del verdadero evangelio. Está ese tipo de judaizante y está también el judaizante que es el libertino, que quiere producir el libertinaje y quiere infundir libertinaje dentro de la iglesia, dentro del cristianismo, dentro del evangelio. Amado. Y a Dios sea la gloria por esto, por esta verdad que nos ilumina, amado. Estos mensajes a la gente, no todo el mundo le gusta, pero como yo no predico para que a la gente le guste, yo predico lo que el Señor me da y a Dios sea la gloria. El que es de Cristo y que es oveja de Dios se va a edificar y va a entender que esta es la voz de Dios y no la voz de Mileicha, no la voz del hombre. ¿Sabes? Porque la gente hoy quiere palabras, pero a la gente no le gustan los estudios bíblicos. La gente no le gusta la enseñanza. ¿Y sabes qué? Esto es lo que está matando a 2 o 3. Que por no tener fundamento bíblico, por no tener enseñanza bíblica, se están cayendo de la gracia de Dios, se están cayendo de la doctrina, tristemente y lamentablemente. Pero hay que tener enseñanza en la iglesia. Es lindo la presencia de Dios. Yo amo la presencia de Dios. Yo siento a Dios, yo he sentido a Dios. Yo he hablado lengua, amado, y la gloria es de Dios. He danzado en el Espíritu, Dios me ha sacudido, gloria al Señor, de una manera hermosa. O sea, pero todo va de la mano. Yo necesito esto también. Necesito esto también. Necesito palabra, necesito doctrina, necesito enseñanza para yo no ser engañada, porque los dones y la manifestación de Dios o las señales, los dones, los prodigios no me van a mí a librar del error doctrinal. Y tú sabes cuánta gente está por ahí, dice que siente a Dios y están engañados doctrinalmente. ¿Sabes? Hay que tener también cuidado con el fuego extraño, porque el diablo también, que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús, falsifica milagros y se disfraza de piedad y hace ver a la gente que eso es de Dios cuando no es de Dios. ¿Sabes? Hay que abrir los ojos. Vuelvo y te repito, 3 tipos de judaizantes. Tenemos los tipos de judaizantes literalmente como los vemos en los Gálatas, que estos maestros judíos querían persuadir a los Gálatas para que fuesen, amén, estuviesen guardando los rituales y todos los requisitos de la ley de Moisés para salvación. Vemos también los tipos de judaizantes que son los extremistas, amén, que si ya si tienes la manga aquí ya eres un pecador, amén. Por ejemplo, hay muchas cosas más, amén, que no las menciono ahora mismo, pero muchas cosas, amado, que se ha inventado la gente que de verdad usted dice, Dios mío, realmente son gente que predican cosas que ni ellos mismos pueden guardar y que no están en la Biblia. No es doctrina de Cristo. Entiéndalo, por favor. Cuidado con lo que usted escucha. Es como que alguien venga y te diga, mira, no uses esos Kleenex, mira, eso es malo, no, eso es del diablo. Mira, y con esto yo me seco el sudor, o si yo lloro, si me tengo que sacudir la nariz, ¿sabes? Realmente, amado, hay gente imponiendo cosas que realmente no salvan ni condenan. Entonces, está ese punto, pero está también el punto que hay judaizantes que son libertinos. Están los judaizantes libertinos. Y te estoy hablando de esto espiritualmente, en este caso, porque ya literalmente los que estamos explicando los Gálatas, pero espiritualmente, lo que vemos en este tiempo, los judaizantes libertinos que quieren meter el mundo a la iglesia, que dicen, yo puedo estar firme con la libertad que Cristo me hizo libre, no tengo que estar sujeto al yugo de esclavitud, pues yo no tengo que guardar la santidad externa, yo me puedo vestir como me da la gana, yo puedo meter reggaetón a la iglesia, puedo danzar en las danzas egipcias y hebreas, puedo danzar en las danzas coreográficas, puedo hacer pantomima, puedo hacer lo que yo quiera porque ya yo soy libre. No me hables de maquillaje, no me hables de ropa, no me hables de lo externo porque ya yo no estoy en ese yugo de esclavitud. Ese no es el significado. Esos son los tipos de libertinos que tenemos hoy, que son los judaizantes actuales de este tiempo. Quieren meter a la iglesia el mundo. Quieren infundir a los cristianos que tú puedes hacer lo que te da la gana. Esas son falsas doctrinas, falsas enseñanzas. ¿Sabes? Y también, y cuando hablamos de los judaizantes, amén, hebreos, los literales, que querían imponer las cosas de la circuncisión, de la ley de Moisés, todo esto, también tenemos espiritualmente los judaizantes que con esas doctrinas falsas, como el catolicismo, budismo, testigos de Jehová, adventistas, quieren poner esas doctrinas dentro de la iglesia. ¿Sabes? Quieren poner esas falsas doctrinas, que son falsas enseñanzas y no es de Dios. Quieren poner eso dentro de la iglesia.
O sea, quieren infundir eso en la doctrina de Cristo. Y no es, quieren poner cosas en el Evangelio de Cristo que no están. Amados, si seguimos mencionando, hay más tipos de judaizantes. O sea, realmente, porque mucha gente tiene diferentes preceptos, pero aquí no es del precepto que tú tengas, aquí no es de la visión que tú tengas, aquí no es de la convicción que tú tengas, aquí es lo que dice el Espíritu Santo basado a la Biblia, aquí es lo que habla la palabra de Dios. Esto es lo que importa, y yo necesito buscar a Dios para no ser engañado, amado. Hoy mucha gente está siendo engañada, persuadida, igual que los Gálatas. Gloria al Señor. Entonces, escuche bien. Gálatas contiene la descripción de los creyentes judíos que se oponían a Pablo en Galacia, Antioquía y Jerusalén. Usted lo ve manifestado en Hechos capítulo 15. Y en la mayoría de los lugares donde ministraba, Pablo los calificaba de perturbadores, tergiversadores y también obstaculizadores e individuos que procuraban causar una buena impresión exterior y evitar la persecución por causa de la cruz de Cristo. Amén. Como lo vemos en el capítulo 6 de Gálatas. También puedes buscar, amén, en capítulo 5 y el capítulo 1. Indirectamente, Pablo los describió como personas que trataban de agradar a los hombres, falsos hermanos, los de la circuncisión y los manipuladores. Gloria al Señor. O sea, esta gente tienen una apariencia, amado, que tú dices, wow, eso es un querubín. Pero vienen con moveres contrarios y vienen con este tipo de intención. Quieren sacarte de la doctrina de Cristo. No creen en la cruz de Cristo, son enemigos de la cruz de Cristo, no creen en la palabra, no creen en la eficacia de ella, no creen en el bautismo del Espíritu Santo, no creen en la doctrina de Cristo, no creen en la santidad externa. Bueno, muchas cosas. O sea, tenemos falsas religiones, falsas doctrinas, y tal como es el Jesús solo, Jesus only, que te predican que no, que Jesús nada más, Jesús nada más, Jesús nada más. Sí, Jesús es el Salvador y el mediador, pero está el Padre Creador, Jesús. O sea, nuestro Dios es un Dios manifestado en tres diferentes maneras, tres diferentes ocasiones, pero hace un Dios. Así como usted y yo tenemos un alma, un cuerpo y un espíritu y somos uno, así es nuestro Dios. ¿Sabe? Vemos al Padre, como a Jehová Dios como creador en la antigüedad. Luego vemos a Jesús manifestado como Salvador y Mesías. Y tercero, vemos al Espíritu Santo manifestado actualmente como consolador de la iglesia, guiador de la iglesia hacia la verdad. Amado, realmente hay mucha gente que está muy alejado de la verdad. Entonces, vemos en Primera de Juan capítulo 5, verso 7, que dice, tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Realmente, ¿sabe? El Verbo es Jesús. Entonces, este tipo de personas que quieren infundir este tipo de falsas doctrinas son, amado, personas manipuladoras. Son personas que te quieren comer el cerebro. Si tú no sabes Biblia, te van a engañar. Y no es que tú sepas Biblia por saberla, es que tú sepas y te guardes y la viva. Y te puedas guardar de estas falsedades, de estas fábulas. Escúcheme, fábulas. Vamos a leer el significado de fábula para ver qué significa. Hay gente que está como, hay gente, amado, que está como dormida en esa área. ¿Sabes? Esto no es nada más de que tú cargues una Biblia y tengas una vestimenta. Sí, tienes que tener santidad, Jehová, tienes que cargar tu Biblia en todo lugar y escudriñarla, pero guárdate, medita, escudriña, busca en la palabra, que no seas engañado, ¿sabes? Hoy la gente se está dejando engañar. Mire, ok, escúcheme. Fábula significa falsedad, cuento, mentira. Mito, fábula, tradición. Así está la gente hoy, con este tipo de pensamientos humanos, alejados de Cristo, con fábulas, mitologías, cuentos de vieja, alaba, cuentos de hombres que nos alejan de la cruz de Cristo, nos alejan del Evangelio. Cuando la Biblia dice la cruz de Cristo, está hablando, tipificando simbólicamente el Evangelio de Cristo. O sea, nos están alejando de la doctrina verdadera del Señor. Y la santidad de Dios no es tan solamente externa, es en toda la manera de vivir. E igualmente, la santidad de Dios no es tan solo interna, es afuera también. Aunque no te guste, pero es la realidad. ¿Sabes? Tienes que dejar el sensualismo, porque los que son sensuales no tienen al Espíritu, dice la Biblia. Usted puede buscar en la epístola de Judas.
Son los sensuales que no tienen al Espíritu. Realmente, amado, una persona sensual que quiere vestirse provocativa no tiene al Espíritu Santo. Yo reconozco que cuando yo estaba sin Cristo, obviamente no le servía al Señor, no tenía el Espíritu Santo y no tenía pudor, porque pudor es una dádiva también, es un regalo, es un don. Pudor significa no querer ser interés sexual a nadie, sentimiento que te impide mostrar el propio cuerpo. O sea, cuando tú tienes pudor, tú no quieres enseñar tu desnudez, tú quieres guardarte, cuidarte, tú quieres vestirte con pudor y modestia. Tú te quieres vestir, amado, sin vanidad, humildemente, con decoro, que significa respeto, dignidad. ¿Ah? Entonces, una persona que dice, que toma ese versículo de Gálatas 5:1 y dice, yo estoy libre, yo puedo hacer lo que me dé la gana. Una persona no tiene el Espíritu, ¿sabe por qué? Porque quiere ser sensual, quiere estar en los deleites del mundo, es seducido por los deleites del mundo. Gloria a Dios. Entonces, hay que entender esto, amado. Hay que entender esto hoy. Sáquese de la mente que ese versículo y ese contexto de Gálatas es para que tú hagas lo que te da la gana, para que te vistas como tú quieres. Porque una de las cosas es que cuando una persona pone un ejemplo, testifica de que no, Dios me sacó de la vanidad y quizás muestra una foto, Dios me sacó de la vanidad un antes y después, o Dios hizo esto conmigo y no pone foto, pero quizás dice, mira, esto es malo porque Dios me enseñó que esto era malo. Viene la gente y dice, que eso no es verdad, un ejemplo, y a veces usan ese versículo, el de Gálatas 5:1, y comienzan a poner ese versículo, ¿no? Que está firme con la libertad que Cristo te hizo libre, no estés otra vez sujeto a yugo de esclavitud. ¿Sabes? Pero no están escudriñando el contexto. ¿Sabes? No estás sabiendo realmente lo que eso significa, amado. Escudriña y ve lo que eso es. Porque no me digas que tú tienes libertad para hacer lo que te da la gana. Eso no te está dando a ti crédito, licencia, una luz verde, un pasaporte para que tú te vayas al pecado. Entonces tú le estás llamando a los mandamientos de Dios y a la palabra de Dios que te manda a guardarte, tú le estás llamando un yugo de esclavitud. Por favor, amado, entiende que el yugo de esclavitud es el pecado, que tienes que deshacerte de él, y la carne. Alabado Señor, la falsa doctrina. Hay que entenderlo. Entonces, por eso Pablo le hablaba a los Gálatas y le enfatizaba, le decía, amén. Mire lo que dice capítulo 3 de Gálatas, verso 1 al 5, dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Eso está ahí bien claro, realmente, está muy claro eso, gloria al Señor. Y lo vemos enfáticamente, gloria al Señor. ¿Sabe? Habiendo comenzado por el Espíritu, vas a acabar en la carne, le decía él a los Gálatas. Y nos lo dice a nosotros, no te desvíes de la verdad que has conocido, de la senda antigua. Y como iba a decir hace unos minutos atrás, Romanos 8, dice la Biblia, Pablo habló y dijo: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, está hablando de la ley de la antigüedad, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, o sea, en semejanza de este cuerpo, semejanza de carne del pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. No está hablando que estaba en el deseo carnal, estaba en este cuerpo de carne, en este cuerpo humano. Para que la justicia de la ley, esta es la justicia de la ley, se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero mire cómo, presta atención como Pablo dijo: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, o sea que hay una ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Si tú dices que tú te vas a salir de la ley, que tú no estés en la ley, pues tú estás mal. Porque cuando aquí habla que no estés en la ley, busca el contexto, está hablando que ya no estamos en la circuncisión, ya no estamos observando la ley de Moisés como un requisito para salvación,
¿Por qué? Porque ni tampoco el día de reposo, enfáticamente en un día, porque el día de reposo, eso era en la antigüedad para el pueblo, ellos observaban el día de reposo. ¿Por qué? Un día dedicado al Señor. Ahora en Cristo, Cristo es nuestro reposo y todos los días deben ser dedicados a Él. Y vamos camino al reposo verdadero, completo y eterno, que es la vida eterna. Y es Cristo. A ver, cuando podamos verle en aquel día, si perseveramos hasta el fin. Hebreos 3 habla sobre esto. Entonces, la ley del Espíritu de vida, dijo Pablo en Romanos 8, en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, en este cuerpo. Si Él pudo, nos dejó ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas, como dice Primera de Pedro 2. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Sabes? Realmente, amado, quiero que entiendas enfáticamente y claramente, gloria al Señor, que Dios no se va a contradecir. Dios no te va a decir en Gálatas 5:1, vete al pecado, y en Romanos 8 te va a decir, vive conforme al Espíritu. O sea, y para más decirte, si tú en Gálatas 1 tú no te detienes ahí, sino que sigue en Gálatas 5:1 tú no te detienes ahí, sino que sigues leyendo, te vas a dar cuenta que en el mismo Gálatas 5, desde el verso 16 al 26, habla de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. O sea, no seamos ignorantes. Es tiempo, amado, de entender esto, que el versículo 1 del capítulo 5 de Gálatas no me está diciendo que tú tienes la libertad para hacer lo que te da la gana. No. Gálatas 5:3 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como pretexto para hacer lo malo, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. No la uses como ocasión a la carne. Entonces, vemos en Primera de Pedro, gloria al Señor, capítulo 2, verso 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. O sea, esa es la libertad de Dios. Como dice Romanos 6 también, estar libres de la esclavitud del pecado, y ahora somos siervos de Dios en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Entonces, es necesario entender la importancia, amados, de que nos tenemos que cuidar, porque esos judaizantes eran aquellos que querían imponer la observancia de la ley de Moisés a los cristianos convertidos de entre los gentiles, con el argumento de que era necesaria para la salvación. Amén. Lo cual realmente era totalmente erróneo. Gloria al Señor. Usted va a Hechos también y se va a dar cuenta que una situación similar se ve ahí, donde querían imponer sobre unos gentiles convertidos que se convirtieron al cristianismo. Los judíos querían imponer sobre ellos la observancia de la ley de Moisés, y realmente se les habló, gloria al Señor, y se les dejó claro, amén, las cosas que ellos tenían que guardar y de las cuales tenían que cuidarse. Tenemos que despertar, amado. Tenemos que entender esto. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Es tiempo de entender esto y salir de esa falsa doctrina, amado, y de esa falsa enseñanza de judaizar, ¿sabes? Deje el judaísmo ya ese y entiende que Dios quiere santidad. Si te duele, pues, ay, amado, pues váyase a la oración y sóbese, gloria al Señor. Sóbese ese dolor, diga, Señor, Padre, ayúdame a sanar este dolor. Y tampoco se sobe porque tienes que pasar el dolor, tienes que morir tu carne, alaba la gloria de Jehová. No, pero es la realidad, amado. Usted tiene que entender la importancia de guardar la palabra. O sea, tiene que salirse usted de esas doctrinas erróneas. Amén. Que la gente toma un versículo y lo sacan de contexto. Si te duele la santidad, pues vaya a la oración, ahí te vas a recibir sanidad y arrepientas y diga, Señor, ayúdame a amar tu santidad y tu sanidad también. Porque eso significa enfermedad espiritual. Cuando una persona se rebela contra la palabra y no quiere guardar la doctrina de Dios, ahí hay un problema
Gloria a Jesús. Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. Gloria al Señor. Aquí vemos cuando querían imponer, usted lo puede leer completo en su hogar, su lectura diaria, estúdielo para que usted vea cómo algunos judíos querían imponer estas observancias entre los gentiles convertidos. Pero vamos a leer desde el 13. Vamos a leerlo desde el 10. Desde el 5. Gloria a Dios. Dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándole el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, amén, era algo que los judíos guardaban, y entonces el extranjero, como vamos a poner por ejemplo los gentiles, eran menospreciados en el aspecto de que si un gentil o un extranjero quería ser parte del pueblo de Israel, tenía que circuncidarse, guardar estos requisitos. Entonces, esto es lo que en Cristo ya eso fue roto. ¿Por qué? Porque de dos pueblos Dios hizo uno y derribó la pared intermedia de separación. Por eso en Cristo dice también en Gálatas 3 que ya no hay varón ni mujer, judío ni griego. Voy a leerlo específicamente para que usted sepa. En Gálatas capítulo 3, verso 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces, literalmente somos gentiles, pero espiritualmente pasamos a ser pueblo de Dios. Entonces somos un pueblo. Entonces volvemos a Hechos. Entonces, ¿qué pasa? El pueblo, estos judíos querían seguir manteniendo eso, y eso es lo que está hablando este estudio. O sea, en Gálatas lo mismo, querían imponer eso sobre los Gálatas. Por eso Pablo tuvo que hacer esta exhortación y esta aclaración. ¿Para qué? Para que los Gálatas entendiesen que debían seguir el evangelio de Cristo y no dejarse llevar por el judaísmo. Amén. Porque eso no era requisito para la salvación, ¿sabes? Hechos 15, donde estábamos, volvemos al verso 8 en adelante. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándole el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé su ruina y lo volveré a levantar. O sea, qué lindo es que Dios también ha dado salvación a nosotros los gentiles, y lo vemos manifiesto en el capítulo 10 de Hechos, como el Señor, amén, dio palabra a Cornelio y a su casa a través de Pedro y a ese pueblo que estaba allí, y ellos recibieron al Espíritu Santo, recibieron el bautismo del Espíritu Santo, y realmente se quedaron asombrados Pedro y los que con él estaban, porque dijeron, de manera que también Dios ha dado salvación a los gentiles. Pudieron entender que Jesús los limpiaba a ellos también, que los salvaba a ellos. Alabado sea el Señor. Para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios,
sino que se les escriba que se aparten. O sea, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. O sea, que no, está queriendo decir que no se inquieten a que guarden la circuncisión y todas estas cosas de los judíos, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Está hablando, vuelvo y repito, de la ley de la observancia de Moisés en el aspecto circuncisión, lo que es fiestas solemnes, sacrificios judíos. O sea, hay cosas que los judíos guardan que no, nosotros los gentiles no tenemos que hacerlo. Y hay cosas que, o sea, un judío en Cristo quizás guarda ciertas cosas, pero no lo hace, ¿sabes? Quizás guarda, vamos a poner por ejemplo la circuncisión, vamos a poner por ejemplo que un judío se haya circuncidado, pero que esté en Cristo, que se haya circuncidado físicamente, pero él no impone eso a su vida ni a la vida de nadie, que tiene que hacerlo como un requisito como era antes, ¿me entiendes? ¿Sabes? Hay cosas que quizás ellos guardan, quizás ellos tienen su, ¿verdad? Tienen su fiestas solemnes, tienen sus requisitos, tienen sus cosas, o sea, pero tienen sus observancias, pero ellos realmente, nosotros en Cristo nos damos cuenta que no tenemos que guardar eso, que no tenemos que requerir eso para salvarse. Ellos pueden tener sus cultos, sus rituales, etcétera, pero ellos son judíos. Hay cosas que Dios nos manda a todos y hay cosas que ellos como judíos las hacen. Y hay cosas que nosotros como gentiles no tenemos que hacerlas como ellos. O hay cosas que nosotros como gentiles sí tenemos que hacerlas, ¿me entiendes? ¿Sabes? Hay cosas que sí tenemos que guardar y tomar el ejemplo de ellos, y hay otras que no, ¿sabes? Esto es de escudriñar la palabra y no sacar cosas de contexto, ni tampoco querer imponer libertinaje en el pueblo, o imponer extremismo, o imponer judaísmo, o imponer falsas doctrinas o pensamientos humanos, porque estamos entonces saliéndonos del evangelio de Cristo. Eso es como, amado, realmente ser enemigos de la cruz de Cristo. Eso es convertirse en un mutilador del cuerpo de Cristo. Entonces dice aquí, versículo 25 adelante: nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con vuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis pasarlo bien. ¿Ves? Habían cosas que le decían, esto sí guárdalo como nosotros los judíos guardamos, como toda la palabra también, o sea, de la palabra de Dios. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y, reuniendo a la congregación, entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Gloria a Jehová. Entonces, tenemos muchísimas características más de estos, muchos versículos más, pero le damos gloria a Dios porque pues entendemos por el Señor que lo que Dios ha hablado en este momento ha sido suficiente para nosotros entender. En este caso, estamos refiriendo y enfatizando hoy en el versículo 1 de Gálatas capítulo 5, que muchas personas lo han tomado y lo han
tergiversado, o sea, lo han torcido, lo han sacado del contexto y no han entendido realmente el contexto. Entonces, no seamos mutiladores, no seamos enemigos de la cruz de Cristo. Si usted no entiende algo, vaya a la oración y al ayuno antes de enseñar e imponer algo en alguien, realmente, porque va a descender usted a la condenación si no se arrepiente, igual los que lo sigan. Gloria al Señor. Y para poder saber si algo es de Dios o no es de Dios, o sea, para poder discernir, además del discernimiento espiritual, nosotros tenemos que entender que todo se debe pesar por la palabra, pero con la iluminación del Espíritu Santo, no con sabiduría de hombre y cogiendo un versículo para interpretarlo a su manera, no. Es entender la importancia, gloria al Señor, de que todo yo lo peso por la Biblia, como en este versículo, Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Todo péselo por la ley y el testimonio, por la palabra de Dios. La ley moral se sigue guardando, gloria a Dios. La palabra de Dios, gloria a Dios, se debe seguir guardando, gloria a Jehová. Eso de que eres libre para hacer lo que te da la gana es una mentira de Satanás. Amén. Escudriña lo que cuando la Biblia dice que no estamos bajo la ley, está hablando de la ley y la observancia de Moisés en la antigüedad. ¿Qué ley? No hay que obligarse a circuncidarse. Amén. No tienes que imponer que una persona guarde una fiesta judía o un requisito. Y enfatizamos en lo que es la circuncisión y entre otras cosas. ¿Por qué? Porque esto era lo que los judíos querían imponer. Circuncisión, ciertos rituales judíos, cosa que realmente no se debe hacer ya como ritual y requisito para salvación, porque Cristo lo derribó. Cristo rompió eso. Alabado sea el Señor. Y ahora el Evangelio se debe entender que es por la gracia y la fe de Cristo y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, la santidad de Dios, gloria al Señor, el vivir una vida nueva en Cristo, el nacer de nuevo de agua y de espíritu, morir al viejo hombre, amén, de yo conducirme conforme a Dios, de vivir conforme a la palabra, gloria a Dios, por la fuerza del Espíritu Santo y con amor, voluntariamente, no por fuerza humana o por imposición o por alguien que me imponga algo, no. Yo tengo que entender que esto debe salir de todo corazón con amor, lo que yo hago para Dios, y entender que la fe va junta con las obras, como dice en Santiago capítulo 2 y en Efesios 2 dice, amén, que no es por obras para que nadie se gloríe, pero está hablando de que nosotros no hicimos nada para merecer que Cristo muriera por nosotros, o nos dice la salvación. Y tampoco es que porque tú hagas una obra humanamente, pero no vives para Cristo, no has aceptado a Cristo, piensas que te vas para el cielo, no, sino que dice, porque somos hechura suya. Usted va a Efesios 2 verso 10 y lo va a encontrar, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Alabado sea el Señor. Entonces, termino con Romanos capítulo 6. Gloria a Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Romanos capítulo 6, verso 15 en adelante dice, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así como tú antes habías presentado, amén, tus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora dice, para santificación presenta vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero qué fruto, escuche bien, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, escúchelo, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea, fui libertado del pecado, soy hecho siervo de Dios.
como fruto de eso tengo la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. A Cristo sea toda la gloria. ¿Okay? Gálatas nos enseña que debemos estar libres de la observancia de lo que es la ley de Moisés, la circuncisión, todas estas cosas, como dijimos, que nos libremos de las obras de la carne, estemos en el que no vivamos en la carne, sino en el fruto del Espíritu, etcétera, como ya hemos explicado. También vemos, amén, que en Tito capítulo dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces vemos también en Romanos 6, usted lo puede escudriñar completo, que habla que la gracia de Dios está muertos al pecado, a la práctica del pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Amén. Como dice también, gloria al Señor, en Romanos capítulo 6, desde el verso 7 adelante, dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. O sea, Jesús murió una vez y para siempre, así tenemos que ser nosotros, morir al viejo hombre una vez y para siempre. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y luego es que dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. Entonces, Jesús, si Él pudo vencer, nosotros podemos con la fuerza de su Espíritu Santo, porque Primera de Pedro 2 dice que Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado ni salió engaño en su boca, cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, mas ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. O sea, sí se puede, con la ayuda del Espíritu Santo. Si Cristo pudo, nosotros podemos. Y entender que la libertad de Dios es tal que a no ser esclavos del pecado, ser siervos de Dios, la gracia de Dios, muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Romanos 12 dice, no os conforméis en este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero para yo no conformarme a este siglo, dice el verso, ese es el verso 2 de Romanos 2, y el verso 1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Para yo no conformarme a este siglo, necesito presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, dar un culto racional, yo mismo. Yo soy el templo, el sacrificio. Ya Cristo fue el mayor sacrificio para que nosotros tengamos entrada a este lugar santísimo, y Él es el mediador entre Dios y los hombres. Pero ahora yo tengo la entrada a que yo sea el sacrificio vivo, con mi vida en obediencia, en santidad, en limpieza, en purificación, en integridad. Gloria al Señor, y en oración, ayuno, palabra, vigilia, adoración y alabanza a Dios, congregándome y obedeciendo a Dios con las fuerzas del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, para la gloria de Dios. Así que le damos la gloria a Dios por su palabra, que nos saca del error y de la mentira y de las falsas doctrinas, de las fábulas, de la mitología y de las teologías y pensamientos de hombres. Amén. Así que si hay alguien que quiera aceptar a Cristo como su único y exclusivo Salvador, gloria al Señor. Alguien que quiera reconciliarse con el Señor, alabado sea el Señor. Amén. O necesita una oración, puede notificarnos. Eso es así, realmente. Es como hemos dicho, ¿verdad? Para la gloria de Dios en otras ocasiones. O sea, toman un pretexto para sacar la palabra de contexto. Y realmente lo que la gente quiere hoy es apoyar su libertinaje y no la santidad. O sea, no quieren vivir conforme a Dios. Gloria a Dios. Realmente quieren sacar un versículo de contexto para poder apoyar, amén, su propia ideología y su propia condición, autojustificándose. Amén. Es una realidad, hermanos. Realmente le damos gloria a Dios por este estudio que nos ha permitido dar para la gloria de Dios. Así que los judaizantes que hayan por ahí, amado, conviértase, arrepiéntase y deje de estar judaizando, deje de estar imponiendo
judaísmos, o deje de estar imponiendo extremismo, o deje de estar imponiendo libertinaje. No sé cuál de los tres usted, o deje de estar imponiendo falsas doctrinas y comience a estar en la doctrina de Cristo, comience a conducirse en el evangelio verdadero. Ya no sea perdón, ya no seas mutilador del cuerpo de Cristo, por favor, y no seas enemigo de la cruz de Cristo, porque te estás engañando tú mismo, te vas a perder tú mismo si estás en esta condición. Gloria a Dios. Así que la gloria es de Dios. Amén. Así que que no nos pase como los Gálatas, que después de haber comenzado en el espíritu terminemos en la carne. Dios nos guarde, ¿verdad? Y por favor, si tú ves un angelito que viene a darte un mensaje diferente, repréndelo en el nombre de Jesús y échalo fuera. No le prestes oído, que Pablo lo dijo: si aún viene un ángel del cielo, uno de nosotros, un ángel del cielo, predicando diferente evangelio del que habéis recibido, sanda, calla, irra, basó, jalaya, sea anatema. Escuche, anatema, que significa maldito. Como antes hemos dicho, ahora lo repito: si alguno predica diferente evangelio, sea anatema. Pablo estaba tan seguro que el evangelio que él había recibido, como mismo dijo en Gálatas, que no fue de hombre ni por hombre, sino por revelación de Jesucristo. Pues cuando él se convirtió, él no fue rápido a consultar con carne y sangre. Mismo lo dice, vaya a Gálatas 1 y ahí está. O sea, el mismo Pablo enseña y especifica, gloria al Señor, si aún nosotros, o sea, si nosotros nos corrompemos y comenzamos a hablar algo distinto a lo que estamos hablando ahora, vamos a ser anatema. O sea, mire qué seguro este hombre estaba de la palabra de Dios que Dios le estaba dando, del evangelio que él había conocido. Un hombre que salió del mismo judaísmo, un hombre que salió de esta secta y de estas mismas doctrinas que querían imponer a los Gálatas. Gloria al Señor. Y él mismo dijo: sea anatema. Y esto es lo que hoy tenemos que entender. A Dios sea la gloria por esta palabra que nos ha dado. Amén. Vamos a estar orando en esta preciosa hora. No podemos ver todas las peticiones, ¿verdad? Les pido perdón, ya que pues realmente no tenemos a nadie aquí que nos apuntase las peticiones en este día, pero Dios las ve todas, Dios las conoce toditas y Dios sabe toditas las peticiones que han puesto. Vamos a estar orando por toditas y Dios las está viendo. Eso es lo importante, que usted por fe puso su petición. Amén. Y aunque oremos globalmente y no las mencionemos una por una, pero Dios las ve y Dios conoce la necesidad y conforme a su voluntad él hará. Porque recuerde que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, dice la Biblia, él nos oye. Y si guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él, él nos oye. Gloria al Señor, amén. Así que hay que entender y retener eso. O sea, porque a veces pedimos mal para gastar en vuestros deleites y no se es concedido, como dice, amén, la palabra en Santiago. Gloria al Señor, en Santiago capítulo 4. Así que gloria al Señor. Vamos a estar orando en esta preciosa hora del Señor. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia, dándote toda la gloria, Señor, y toda la honra, porque solamente es tuya, solo tú la mereces, Señor. Gracias, Dios mío, por la oportunidad y el privilegio que tú, Padre, me has dado de poder una vez más enseñar tu palabra, dar este estudio bíblico para la gloria de tu nombre. Gracias, Dios mío, por cada vida, Padre, que se ha conectado o que se conectará a escuchar tu palabra. Padre, gracias por hablarnos a todos, Señor amado. Ayúdanos a guardar esta palabra, Dios mío, y a retener esta enseñanza, Señor. Qué lindo, Padre, cuando tú nos sientas, Dios mío, tú permites que nos sentemos a tus pies a escuchar tu palabra enseñada, Señor. Gracias, Padre, porque es lindo, Dios mío, cuando tú nos enseñas, cuando tú nos educas a través de tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, Padre, porque tuya es la sabiduría, tuya es la iluminación, tuyo es el entendimiento, la inteligencia, el poder, la gloria, los dones. Padre, todo es tuyo, Señor. Te doy gloria y te doy honra, Padre. Ayúdanos a retener esta palabra, Señor. A nunca sacar un versículo de contexto, ni usar un pretexto para sacar la palabra de contexto. Ayúdanos, Señor amado. Padre, a escudriñar tu palabra en el espíritu, en oración y ayuno, Señor. Padre celestial, en obediencia, en sujeción a ti, Padre, para que nada ni nadie nos engañe. Ayúdanos, Señor amado. Padre, a no sacar un versículo de contexto, sino escudriñar, Padre celestial,
los libros de la Biblia, los capítulos, los versículos, Dios mío, no aferrarnos a un solo versículo para querer hacer una falsa doctrina, Dios mío, y aferrarnos a ese versículo para querer justificar nuestra malvada y libertina condición, sino, Padre, que nos arrepintamos, nos convirtamos y nos salgamos del libertinaje, Dios mío, y no convirtamos tu gracia en libertinaje y volvamos a la senda antigua a la cual tú nos llamas, y volvamos a la santidad, Dios mío, por dentro y por fuera, espíritu, alma y cuerpo, una santidad verdadera, Dios mío, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y va senda aquí, abasojalaya. Líbranos de ser judaizantes y líbranos de, Dios mío, de dejarnos judaizar. Ayúdanos a no dejarnos persuadir, a no dejarnos convencer, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, para la gloria de tu nombre, Dios mío. Yo te pido, Padre, por cada vida que ha pedido oración. Tú conoces, Señor, cada uno de ellos, Padre. Tú conoces, Padre Celestial, para la gloria y para la honra de tu santo nombre, las peticiones, Padre, las rogativas, Dios mío, Padre, que cada una de las vidas han dejado, Padre, escritas, Dios mío, Padre, en el chat. Yo te pido, Padre, por cada una de esas peticiones, que cada una sean concedidas a tu tiempo y a tu voluntad perfecta conforme tú quieres, Señor. Padre, que tú sanes al enfermo, Padre, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Por las llagas de Cristo hemos sido nosotros curados. Sana al enfermo, liberta al cautivo, Señor. Rompe las cadenas en el nombre de Jesús. Abasanda, irra, besoja, kai. Y besoja aquí más, Padre, ahora en el nombre de Jesús. Mira los que están atados, Padre Celestial, que quizás están escuchando, Padre, ahora mismo esta palabra. Dios mío, libértalos, rompe sus cadenas, Dios mío, Padre. El que esté endemoniado sea libre en el nombre de Jesús, Padre. El que esté enfermo, tú le sanes, Padre, y pongas tu mano a través de la distancia, Señor, porque tu poder no ha terminado, tu poder es el mismo, Señor. Oh, Dios mío, tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos. Tu poder no cambia, Señor. Los mismos milagros que hacía en la antigüedad los haces en este tiempo. Yo te pido, por Padre, por el que esté enfermo espiritualmente. Hay vidas que están enfermas espiritualmente, Señor. A veces nos enfocamos tanto en las sanidades físicas, Dios mío, y no nos enfocamos que necesitamos sanidad interna. Abasanda, y rababa y soja, calla, basenda, laya, y revese kendalaya, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús, gracias por tu presencia, Señor. Yo te pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Dios mío, Padre, que tú sanes esas vidas, Padre, para la gloria de tu nombre. Padre, que están enfermos espiritualmente, que necesitan tu medicina, que es tu palabra, que necesitan una sanidad interior, Señor amado, en el nombre de Jesús. Padre, que están adentro supurando su llaga, Padre, porque están atados. El pecado los tiene secos y enfermos, Señor. Yo te pido que los sane. Aquellos que han sido heridos en su corazón, Padre, que tienen marcas, heridas que no han sanado. Te pido que sanen las heridas, Señor. Tú sanas, Señor. Tú me sanaste a mí. Y lo puedes hacer con ellos también en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por sanarme. Gracias por tu salvación, por tu sanidad. Padre, gracias, Señor. Mi alma te adora. Eva sanda calla. Y rebeseje kendeleya masoja limas. Y baizo candala y besoja aquí ama. Abasoja laya masenda laya. Y rebese kendalaya masoja. Abasandalaya, rebesoja aquí, masoja lima. Y basojalaya. Hay alguien que me está escuchando, y desea ser libre. Anhela, tiene una atadura. Dios te dice, clama a mí. Arrepiéntete, confiésame tu pecado, entrégame lo que yo te voy a sanar, yo te voy a quitar esa cautividad, yo te voy a quitar esa atadura. Sanda lima, sanda calla. Irra baisoja candalaya besoja. Abaisa candalaya. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que ha dejado la confianza. Hay personas que han dejado la confianza y no creen que Dios es poderoso para libertarte de tu cautividad. Si tú crees que Dios es poderoso para libertarte de tu enfermedad física, también es poderoso para libertarte de tu cautividad, de lo que tú te encuentres atado. Gloria a Dios, de lo que tú te encuentres cautivo. Dios te puede libertar. Mi alma te adora, Jesús. Abasanda. Y rebeisoja aquí abasanda, le abasanda, la ya abasa. Y rabababa y socanda lima. Espíritu Santo, te doy gloria, Padre. Gracias, Señor. Mi alma te adora, mi alma te bendice, papá.
Padre, gracias, Señor, gracias, gracias, gracias. Oh, mi alma te adora, Jesús. Ayuda, Dios. Esas vidas que se sienten cautivas, que no pueden salir de esa cárcel espiritual, que puedan clamar a ti, que entiendan que humillándose es la solución. Tú eres la solución, Señor. Cristo es la solución, Señor. Que puedas hacerles entender que deben humillarse, arrepentirse y convertirse a ti, Señor. Y tú les sanarás, tú les libertarás. Oh, porque tu poder es el mismo, tus años no acaban, tú no te mudas, Señor. Tú sigues siendo igual. Gracias, Señor. En tus manos estamos cada vida, Dios mío, cada petición, cada matrimonio. Tú seas el centro de los matrimonios, Padre, en el nombre de Jesús. Tú rompas las cadenas y los yugos en los matrimonios, Padre, que están atados, Padre, que sienten, Dios mío, que no pueden salir de esa condición. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, tú ordenes matrimonios, tú endereces, Padre, porque sí hay solución para los matrimonios que están torcidos, matrimonios que están, Dios mío, Padre, que necesitan renovar los votos, matrimonios que necesitan reconciliarse, matrimonios, Señor, que necesitan, Padre Santo, Dios mío, volver, Dios mío, Padre, al primer amor, primeramente contigo y el uno con el otro, Dios mío, puedan volver, Dios mío, como cuando todo comenzó, Señor. Puedas restaurar esos matrimonios, enderezar lo torcido, Padre. Puedas enmendar, Dios amado, en el nombre de Jesús. Yo te pido, Padre, que tú libertes, Dios mío, al que está tanto cautivo espiritualmente como físicamente, y al que está enfermo tanto física como espiritualmente. En el nombre de Jesús te pido por la juventud que está cautiva y atada, las vidas que están atadas en drogas, en alcohol, Señor. Te pido por las prostitutas, te pido por cada vida, Señor, por las naciones, Padre Celestial. Sabemos que tu palabra se seguirá cumpliendo, que no podemos rogarte para que tú quites el juicio, porque tu palabra se va a seguir cumpliendo y viene juicio, van a seguir llegando dolor a esta tierra, Señor, gemido, Padre Celestial. Ella está, la tierra gime porque está como con dolores de parto, lo dice la Biblia. Dios mío, estamos en principio de dolor y van a seguir llegando muchas cosas antes de tu venida. Pero te pido, Señor, Padre Celestial, que nos ayudes a guardar también tu iglesia. Te pido por aquellos que están errados, que puedan llegar al conocimiento de tu verdad, que tú, Dios mío, los ilumines y los saques de la mentira y de las dudas, de las confusiones. Padre Celestial, yo te pido, Dios amado, por aquellos que andan judaizando, Padre, que puedan entender la verdad y volverse a ti, convertirse a ti. Yo te pido, Padre, por tu iglesia, ayúdanos a volvernos a ti. Ayúdanos a ser limpia, pura, sin mancha y sin arruga, ni cosas semejantes, sino santa y sin mancha. Y ayúdanos a andar en tu verdadero evangelio, en tu verdadera doctrina, Padre. Yo te pido, Padre, por los que están apartados, los que no te sirven, que puedan volver a ti, reconciliarse contigo y aceptarte en su vida. Gracias, Señor. En tus manos estamos y te lo pedimos para tu gloria, honrándote a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. A Cristo sea toda la gloria y toda la honra, porque solo la merece y no la comparte con nada ni con nadie. Recuerde que Jesús es el protagonista y Él se lleva la gloria y no el hombre. Amén. Sea la paz de Dios sobre sus vidas. Les amamos en el amor de Cristo Jesús. Hacia adelante, que Cristo viene. Y recuerde que sin paz y sin santidad nadie, pero nadie le verá. Dios les bendiga. Dios les guarde.